Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia del Arte para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y qué contento estoy de estar en un episodio más. Cómo me gusta el arte. Este es un refugio para los que disfrutamos de todo lo hermoso que crea el ser humano, que es mucho, más de lo que parece. Antes de empezar con el programa, recordarte que si quieres sacar la mejor de las notas, vamos, que si quieres arrasar, que si quieres, sacar un 10 de 10 en selectividad, o sacarte unas oposiciones, o la carrera, o lo que sea, te puedo ayudar con mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Sin más dilación, comencemos con el programa. Vamos a hablar del arte neoclásico, que se da más o menos a mediados del siglo XVIII. Y esto, el arte neoclásico, es una reacción frente al rococó. El arte neoclásico es una reacción frente al arte del rococó. ¿Por qué? Porque el rococó era un estilo demasiado, ¿cómo decirlo?, superficial. Era un arte que solo recreaba, pues las fiestas, la buena vida, venga, los placeres, la vida. No, la vida es más seria. El neoclasicismo opta por un arte más serio, ¿de acuerdo? El rococó era demasiado intrascendente. Fíjense, estamos, repito, a mediados del siglo XVIII. Ya está, no puedo evitarlo. Si está en segundo de bachillerato, como no me responda a esta pregunta, me enfado, Señores, ¿qué movimiento intelectual a mediados del siglo XVIII surge que prima la razón por encima del pensamiento mágico? A ver, dilo, repítelo, muy bien, la ilustración. Estamos a mediados del siglo XVIII y ese movimiento intelectual, ese movimiento filosófico, la ilustración, propone propone poner a la razón en primer plano. Bien, vale. Pues si en la filosofía se estaba dando la ilustración que proponía, proponía poner el pensamiento lógico en primer orden, unida a la ilustración, en el arte se está dando el neoclasicismo. ¿De acuerdo? Ilustración y neoclasicismo van de la mano. En el lado filosófico y político tenemos la ilustración y en el lado artístico y literario tenemos el neoclasicismo. Ambos movimientos van de la mano, son las dos caras de la misma moneda. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta del neoclasicismo es que el neoclasicismo es un arte que intenta recuperar el arte que se da en Grecia y Roma. Repito, el neoclasicismo intenta recuperar el arte que se está dando en Grecia y Roma. Pero ojo, recuperarlo no inspirándose, no, copiándolo, ¿de acuerdo? Así que el neoclasicismo copia las formas que se estaban dando en Grecia y Roma, y el arte tiene que seguir todas las directrices que ya seguían los artistas de griegos y romanos. Hay que decir también que el neoclasicismo es un arte unido a las revoluciones. Esta es la época de las revoluciones, 1776, Revolución Americana, 1789, Revolución Francesa. Pues el arte neoclásico es el arte de estas revoluciones. Hay que decir que el neoclasicismo tiene su epicentro en Francia, pero hay más centros por toda Europa y incluyendo también Estados Unidos. Vamos a hablar de la arquitectura. Miren, ya lo hemos comentado antes, ¿no? El neoclasicismo e ilustración van de la mano. Neoclasicismo e ilustración van de la mano. Sumo, neoclasicismo, ilustración y revoluciones van de la mano. Revolución Americana, Revolución Francesa, ilustración, neoclasicismo, todo eso va de la mano. Y si has sido estudiante, aplicado, sabrás la clase social que hay detrás de todos estos elementos. ¿Qué clase social está detrás de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa, de la ilustración, del neoclasicismo? La burguesía. Es la burguesía la que encuentra en el neoclasicismo su arte predilecto. Frente a ese arte rococó que ensalzaba las pasiones pasajeras, no. La burguesía opta y prima por la razón, por el pensamiento lógico, por la cultura y por la ciencia. Entonces, ¿qué sucede? Que en la arquitectura del neoclasicismo mira a Grecia y Roma y encuentra en esas formas clásicas, su patrón y su modelo. Entonces, ¿qué sucede? Que la arquitectura del neoclasicismo, ya hemos dicho, toma las formas clásicas de Grecia y Roma y crea un orden, crea una arquitectura donde prima el orden y la severidad. Repito, en el neoclasicismo se crea una arquitectura inspirada por Grecia y Roma donde prima el orden
y la severidad. Para que nos entendamos. ¿Qué es eso de que prima el orden? Imaginemos, echamos la vista atrás y pensemos en el barroco. En el barroco todo es acalorado, todo se sale de madre. En el barroco la iglesia, las catedrales parece que se están moviendo. O sea, las catedrales del barroco, la arquitectura del barroco es una arquitectura en movimiento. Sin embargo, la arquitectura del neoclasicismo es una arquitectura en orden, quietecita, ¿de acuerdo? Y severa. Nada de cosas superficiales, nada de elementos decorativos que no vengan a cuento. Pensemos, de nuevo, miremos la vista atrás, y en el rococó. El rococó, ¿de acuerdo? Es el arte de la fiesta y del buen rollo. Pues no. El neoclasicismo opta por la severidad, por la seriedad. Entonces, el neoclasicismo, bueno, pues de alguna manera, como hemos dicho antes, es el arte de la nueva ideología, de la ilustración, de la revolución, de las revoluciones, etcétera, etcétera. Y además, fíjense, la arquitectura del neoclasicismo está genial, ¿no? Porque se aprovecha para construir edificios que mejoren la vida de las personas. La arquitectura del neoclasicismo está muy orientada a mejorar la vida de la gente. Por eso se construyen muchos hospitales, se construyen bibliotecas, se construyen museos. ¿De acuerdo? Siempre, todos esos hospitales, bibliotecas, museos, tomando como referencia los modelos de Grecia y Roma. Además, siguiendo esa lógica de que la razón es lo primero, buscan modelos que valgan para todo el mundo, buscan formas arquitectónicas que valgan para todos y para todo. Quieren validez universal. Lo que vale para unos tiene que valer para otros. Claro, eso les dice la lógica, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuáles son las características de la arquitectura del neoclasicismo? Como pueden imaginar, priman los órdenes clásicos, dórico, jónico, corintio, etc. Las fachadas de los edificios imitan las fachadas de los templos griegos y romanos. ¿Cómo son las plantas? Suelen ser plantas rectangulares y plantas centralizadas. También, por supuesto, siguiendo los modelos de la antigüedad clásica. Utilizan para cubrir grandes espacios, utilizan enormes cúpulas siguiendo el modelo de el Panteón de Agripa. Las construcciones tienen que ser puras. En la construcción tiene que estar lo que es necesario. Nada de decoraciones. O por lo menos decoraciones que, repito, no sumen, decoraciones que no vengan a cuento. ¿Para qué? ¿Eso para qué? Entonces las construcciones son puras. ¿Cómo se pueden imaginar? Se cogen las tipologías romanas, por ejemplo. Se coge el Arco del Triunfo, se construyen columnas conmemorativas, puertas monumentales, etcétera, etcétera. Estas son más o menos las características de la arquitectura clásica. Y hay que decir que es un arte más o menos homogéneo en toda Europa. Ya hemos dicho que fue el arte de las revoluciones y Napoleón fue especialmente un arte predilecto para Napoleón Bonaparte. Vamos a hablar un poco del neoclasicismo en Francia. Tenemos que destacar al arquitecto Jacques-Germain Soufflot, que realiza la iglesia, que construye la iglesia Santa Genoveva de París, que a partir de la Revolución se convirtió en un panteón. ¿Y qué vemos? Una iglesia con planta de cruz griega, una cúpula que se sostiene sobre un tambor rodeado de columnas. La fachada tiene columnas gigantes y está coronado por un frontón. Es interesante lo de esta iglesia. Esta iglesia podría parecernos un templo griego al uso si no es por esa cúpula sostenida sobre un tambor. En este caso, ¿qué es lo que han hecho? Han metido ese modelo del Panteón de Agripa y lo han mezclado con un templo rectangular. Eso es una cosa que no hicieron los griegos, pero aquí, claro, sale una combinación bastante interesante. También en París tenemos que destacar la iglesia de la Magdalena de Pierre Vignon, que, parece un templo romano, parece un templo romano clásico. Es un templo que se eleva sobre un podio. En este caso hay un orden, las columnas tienen orden compuesto y de nuevo pues podemos ver el clásico frontón con relieves. Hay que decir que, Napoleón se había propuesto hacer de París la ciudad más bella, más importante, en cierto modo, pues lo consiguió, ¿no? Y es Napoleón, pues como hemos dicho antes, quien impulsa este arte. En Berlín también tenemos obras importantes. La famosísima Puerta de Brandenburgo, realizada por Karl Langhans. Esta Puerta de Brandenburgo, pues siempre la pongo como ejemplo a mis alumnos, porque es uno de los monumentos más significativos del siglo XX.
del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque ahí fueron presidentes americanos como Kennedy y Reagan a dar varios discursos ante el muro de Berlín, que pasaba justo a un lado de la Puerta de Brandenburgo. Cerca de la Puerta de Brandenburgo también hay un monumento a los judíos. Cerca de la Puerta de Brandenburgo, no muy lejos de allí, estaba el búnker donde se suicidó Hitler. Allí cerca de la Puerta de Brandenburgo están las grandes embajadas de los países más importantes, etcétera, etcétera. O sea, es un monumento muy, muy significativo. Vamos a hablar ahora ya en España. Bueno, en España tenemos que hablar, ya saben que en el siglo XVIII, en el 1700, llegan los Borbones, ¿vale? Y entonces, y vienen con muchas reformas para el país. Y en una de esas reformas estaba el embellecer las ciudades, ¿de acuerdo? Las ciudades se van ampliando con criterios racionales, ¿de acuerdo? El urbanismo tiene un gran desarrollo, o sea, esto se trataba de que la ciudad creciese, pero creciese con un orden y concierto, ¿de acuerdo? O sea, los nuevos edificios, y por supuesto los nuevos edificios siguen por los parámetros del neoclasicismo. ¿Quién es el rey ilustrado por excelencia en España? Carlos III, y por supuesto, ¿cuál es la joya de la corona de Carlos III? Madrid. Madrid sufre un gran programa de remodelación, y hay que decir, esto es interesante. Hoy día cualquier visitante que vaya a Madrid va a visitar el Madrid de Carlos III. O sea, el Madrid que visitamos hoy día es básicamente los que vamos allí a hacer turismo, los que vamos de visita para un día, para 2 días, solemos ver y visitar el Madrid de Carlos III. El Madrid de Carlos III es el que ha construido la imagen de Madrid. Fíjense, bajo el reinado de Carlos III se termina el Palacio Real. Se planifica el Paseo del Prado, y en torno al Paseo del Prado tenemos el Museo del Prado, el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico y, llegado a este punto, me he puesto fatal. Tengo que decir que mientras me preparaba este episodio, he llegado a este punto y me he puesto a hiperventilar. Pues digo, no puede ser, venga, hombre, no puede ser, no, tío, no fastidio. He dicho, no, hombre, no. ¿Por qué? Yo quería crear en este podcast un espacio libre de fútbol, porque sí, o sea, yo quería, digo, aquí este espacio no estará lleno de fútbol, ¿vale? Y será el único lugar donde habrá libertad y no hablaremos de fútbol. Bueno, pues atención, me caché la más. También se planean esculturas emblemáticas, como pueden ser, por ejemplo, la fuente de Cibeles, de Apolo y de Neptuno. Y hasta lo que llegan mis conocimientos futbolísticos, me parece que el Madrid celebra sus triunfos en Cibeles y no sé si el Atlético celebra sus triunfos en la fuente de Neptuno. Así que a partir de ahora, cuando un futbolero te coma la cabeza con el fútbol, pues tú le llevas la conversación al neoclasicismo. Tú le dices, sí, venga ya, el Madrid, tú vas a Cibeles. Pues mira, el neoclasicismo tiene estas características tal, y así pues tú, si él te come la cabeza a ti, pues tú se la comes, ¿vale? Y así nos defendemos, ¿vale? ¿Qué más se construye bajo las reformas de Carlos III? Hemos hablado del Palacio Real, del Paseo del Prado, del Museo del Prado, el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico, la fuente de Cibeles, de Neptuno, Apolo y también la Puerta de Alcalá. ¿De acuerdo? La Puerta de Alcalá. Vamos a hablar de un arquitecto que se llama Sabatini, que es de Palermo, que fue maestro mayor de las obras reales de Carlos III, que se inspira en el Renacimiento italiano y que es el autor de la Puerta de Alcalá. Vamos a ver, desde siempre las ciudades, pues estaban amuralladas y tenían varias puertas. Y las puertas solían tener el nombre del lugar al que se dirigía, ¿no? Antes hemos hablado de la Puerta de Brandenburgo. La Puerta de Brandenburgo, pues, ahora es un monumento, pero en su momento había una puerta que iba a Brandenburgo, ¿vale? Pues entonces Madrid, pues también tenía sus puertas, ¿de acuerdo? Y una de las tenía 5 puertas Madrid. Y una de las puertas que se derribó es la Puerta de Alcalá, y ya en ese lugar se construyó ese monumento que se construye en 1764, hecho en piedra. Destacan 5 vanos. ¿Qué es un vano? Pues un hueco en la pared, es decir, una ventana puede ser un vano, una puerta puede ser un vano. En este caso vemos 5 vanos. ¿Y qué son? Y de esos 5 vanos, 3 son arcos. Tenemos el arco central y los 2 arcos laterales. Y a los extremos tenemos otros 2 vanos que son adintelados. Hay 2 formas de cubrir una entrada, o suele haber 2 formas de cubrir una entrada. Una sería con un arco y otra sería con un dintel. El dintel viene a ser una estructura horizontal que se pone sobre los soportes o las columnas para sostener el techo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos de los 5 vanos, 3 son arcos y 2 son dinteles. El arco central está flanqueado por columnas en sus 2
en sus dos lados. Las columnas y las pilastras son jónicas. Tenemos que destacar el ático y bueno, en la parte central tenemos un frontón curvilíneo. Como decoración tenemos la cornucopia, hay representaciones de la fama, el genio, representaciones de las virtudes cardinales, etcétera. Y ahora vamos a hablar de otro arquitecto importante que es Ventura Rodríguez. Conocía muy bien, se inspiró en Bernini y Borromini. Obras importantes de Ventura Rodríguez. Tenemos la Basílica del Pilar de Zaragoza, el transparente de la Catedral de Cuenca, el templo del Convento de la Encarnación de Madrid, el Sagrario de la Catedral de Jaén y la fachada de la Catedral de Pamplona. Tenemos que destacar, su pórtico tetrástilo de columnas corintias pareadas. Ahí lo lleva, pórtico tetrástilo de columnas corintias pareadas. Vamos, es que es tetrástilo es cuando el pórtico tiene 4 columnas. Pero bueno, en el fondo hemos dicho que son columnas pareadas, o sea, tiene 4 filas de columnas. De primera vemos 4 columnas, pero es que detrás de cada una de esas columnas hay otra columna, o sea, son como 4 pares de columnas de orden corintio. Tenemos un frontón severo, casi un frontón triangular severo con decoración la mínima. Detrás de ese frontón tenemos una terraza, esto llama la atención, y luego tenemos las torres que flanquean, que son torres cuadradas. Vamos a hablar de otro arquitecto español, Juan de Villanueva, y este es el que nos importa. ¿Por qué? Construye el Museo de Historia Natural de Madrid, del que ya hemos hablado. ¿Cómo? Si no lo he mencionado. Sí, lo hemos mencionado. Juan de Villanueva construye el Museo de Historia Natural de Madrid, que en 1814 se convierte en el Museo del Prado. ¿De acuerdo? O sea, primero el Museo del Prado estaba configurado como un museo de historia natural. También construye la Real Academia de la Historia, los Jardines del Retiro, reconstruye la Plaza Mayor. Es que por eso hemos dicho que el Madrid que visitamos hoy día, pues es el Madrid del neoclasicismo, ¿no? Entonces, el Museo del Prado, ¿qué tenemos que decir? Que es un edificio monumental austero, es decir, de nuevo, decoración en la mínima, hecho en granito y también con piedra blanca. ¿Qué pasa? Que el espacio central sobresale y vemos una fachada de 6 columnas de orden toscano. Sostienen un entablamento. El entablamento vendría a ser cuando en una fachada los elementos horizontales que están sobre las columnas. Eso vendría a ser el entablamento. Sobre ese entablamento tenemos una cornisa. ¿Qué es la cornisa? La parte que sobresale de ese entablamento. Y sobre la cornisa tenemos el ático. Vemos en la fachada que hay dos galerías contiguas, ¿de acuerdo? De 2 plantas. La primera tiene ventanas con arcos de medio punto y la galería superior tiene columnas jónicas. Y para terminar, decir que el Museo del Prado sufrió varias intervenciones, varias ampliaciones. Una, por ejemplo, fue poner un ábside en el cuerpo central del museo y la última ampliación la hizo Rafael Moneo. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Te recuerdo que si quieres petarlo en los estudios, tienes mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. También decirte que estoy hiperactivo en las redes sociales. Que me sigas en todas ellas. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezolo. En TikTok, YouTube e Instagram el profesor Inquieto. Y en Twitter el profe Inquieto. Hasta aquí, querido amigo, el programa de hoy. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.